Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado formula un llamado a la unión de los sectores políticos y sociales del país para exigirle a las FARC la liberación de todos los secuestrados sin dilaciones. Jefe del Ministerio Público reitera sus planteamientos sobre los mínimos que se deben cumplir en posibles acuerdos de La Habana para garantizar una paz estable y duradera. Representantes del gobierno chileno destacan que Colombia ha dado un paso importante con la promulgación de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. A través del Ministerio Público, ciudadanos pueden solicitar información a las entidades del Estado protegiendo su identidad. Como oportuna, razonable y necesaria calificó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado la decisión del Gobierno Nacional de suspender las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, tras conocer del secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate. El jefe del Ministerio Público formuló un llamado a la unión de los sectores políticos y sociales del país para exigir la liberación de todos los secuestrados por las FARC sin dilaciones. Durante el conversatorio realizado en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, en el que se analizaron los alcances del proceso de paz en Colombia, el Procurador General afirmó que la suspensión de las negociaciones es la ocasión precisa para que el gobierno establezca condiciones para que las FARC acaben con el reclutamiento de niños, los actos terroristas y las acciones criminales en contra de la sociedad civil. Es la oportunidad para que se relegitime el proceso. Es la oportunidad para que la sociedad civil asuma, acepte, abrace este proceso con esperanzas, pero porque todos estos actos lo que acontece, lo que producen son inmensas dosis de deslegitimación, de incredulidad de la sociedad civil. Advirtió además que los actos terroristas perpetrados por las FARC en las últimas semanas solo demuestran que no existe voluntad de paz por parte de este grupo guerrillero. Ahora no pueden condicionar la entrega de los militares y de los soldados. No pueden pretender negociar la entrega. No pueden revivir ahora los escenarios del intercambio, porque en últimas eso sería una prueba de la lógica de guerra que no han olvidado y que están utilizando en este proceso de paz. El jefe del Ministerio Público señaló que no se puede ceder al chantaje del terrorismo y que los secuestros no deben doblegar al gobierno nacional para llevarlo a aceptar en la mesa de La Habana imposiciones de las FARC bajo la idea de desescalar el conflicto. Debemos rodear a nuestras fuerzas militares y respaldar la decisión de suspensión. No se puede reiniciar las conversaciones. Primero, sin la entrega del señor general Alzate y los oficiales o suboficiales que también resultaron secuestrados y la civil. No se puede reiniciar el proceso sin la entrega de los soldados secuestrados. No se puede reiniciar el proceso de paz sin la entrega de los civiles secuestrados. Insistió en que no puede haber un proceso de paz legítimo si no se tienen en cuenta unas condiciones mínimas que están consignadas en las convenciones internacionales y en las decisiones de la Corte Constitucional. Porque no nos digamos mentiras. Quienes más les interesa que este proceso quede blindado jurídicamente es a las FARC. Porque si se realiza un acuerdo con desconocimiento de los mínimos internacionales, de los mínimos que establecen las convenciones internacionales, ese pacto no tendrá sostenibilidad jurídica.
Varios sectores resaltaron la labor que la Procuraduría ha desempeñado al advertir sobre aspectos que deben considerarse y ajustarse en el proceso de paz. La Procuraduría ha servido para aterrizar el proceso. Creo que las manifestaciones expresas del presidente de la República en el sentido de una paz sin impunidad, de una paz con dejación absoluta de las armas, de una paz con respeto de los estándares internacionales, hablan bien en el resultado de lo que la Procuraduría ha venido haciendo. Un papel además difícil porque digamos que el procurador ha sido el abogado del diablo, ese que nadie quiere oír, pero que finalmente dice lo sensato. Totalmente de acuerdo con las palabras del señor procurador, estoy de acuerdo si este proceso desde un principio hubiera tenido las reglas claras, si por lo menos hubieran habido esas reglas claras, otra sería la historia. Fue un proceso que empezó mal, fue un proceso que empezó por debajo de la mesa y cuando no hay reglas claras, pues se llega a esto, al secuestro, al asesinato de 2 indígenas, al secuestro de 2 soldados, un general, van 60 civiles secuestrados en lo que lleva este proceso de paz. No se puede quedar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que ha cometido las FARC. Y ahorita lo que ocurrió el fin de semana con el secuestro del general, esto no puede quedar en la impunidad y hay que poner claras las bases de que si se quiere llegar a un acuerdo, las FARC no pueden seguir cometiendo esta clase de crímenes. Si ellos quieren seguir con el proceso de paz, tienen que cumplir y no seguir delinquiendo como lo han venido haciendo. Estoy de acuerdo con la posición del procurador, me parece algo muy imparcial, me parece que da la información al pueblo, información que no se ha dado de la manera adecuada. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que en Colombia no existen enemigos de la paz, salvo los que secuestran y los que cometen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y a propósito de la postura del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado frente al proceso de paz, él ha planteado 25 mínimos que en el criterio del Ministerio Público deben cumplirse para garantizar una paz estable y duradera en caso de que se alcancen acuerdos definitivos entre el Gobierno Nacional y las FARC. Los condicionamientos planteados por el Procurador General se desprenden de las sentencias de la Corte Constitucional de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Investigación y juzgamiento. El jefe del Ministerio Público señala que se debe investigar, juzgar y condenar en la justicia penal a todos los responsables de delitos que tengan la connotación de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Advierte además que debe existir transparencia en el proceso de implementación de los criterios de selección y priorización de casos y que la investigación de todas las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario debe ser imparcial, efectiva, en un plazo razonable y con participación de las víctimas. Destaca asimismo que el Estado no se obliga a renunciar automáticamente a la persecución penal de los delitos y que el narcotráfico, la trata de personas y otras conductas de similar gravedad podrían ser también objeto de la acción de la justicia penal ordinaria. Y la justicia clara, pero sin impunidad. Desarme y suspensión de actos ilícitos. Para el Procurador General, aplicar el marco jurídico para la paz exige la terminación del conflicto y la dejación de armas por parte del grupo que se desmovilice. Señala también que los beneficios de la justicia transicional exigen que el grupo ilegal libere a los secuestrados y a los niños reclutados forzosamente. Respeto a los compromisos internacionales. Indica el jefe del Ministerio Público que al momento de expedir las leyes estatutarias que desarrollen el marco jurídico para la paz, el Congreso deberá respetar los compromisos internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Cuando los estados o no quieran o no puedan garantizar esos estándares internacionales, pues se habilita la justicia internacional. Esclarecimiento de la verdad.
El Procurador General advierte que las FARC deberán contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad. Deberán reconocer que han cometido crímenes atroces, que adoptaron políticas en las que convirtieron a la población civil en objeto de sus ataques, como el secuestro, los atentados terroristas con explosivos y el asesinato de civiles. La verdad entonces es la verdad real, es la verdad de las víctimas, no la verdad que se pretende construir para lavar la cara de los victimarios y para justificar su actuación de dolor y de crimen durante los últimos 50 años. Señala que cuando el Estado haya renunciado a la persecución penal, no seleccionando un caso, el derecho a la verdad se debe garantizar a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales como la Comisión de la Verdad. El delito político. Para el jefe del Ministerio Público no podrá haber conexidad del delito político respecto de los crímenes de lesa humanidad ni de genocidio cometidos de manera sistemática y reitera que la determinación de cuáles se considerarán conexos para efectos de permitir la participación política debe responder a la esencia que identifica a esta categoría de delitos, como es su carácter altruista e idealista, lo que excluye también los delitos atroces. La Procuraduría no quisiera pensar que se quiera desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para posibilitar que los responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio tengan el derecho a participar en política y gobernar a Colombia. Al respecto también señala que la conexidad con los delitos políticos no impide la extradición. Derechos de las víctimas. En general, los 25 mínimos para blindar el proceso de paz con las FARC se orientan a la garantía que se debe dar a las víctimas respecto de sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y certeza de no repetición. El Procurador General señala además que las víctimas deben ser reconocidas, recibir apoyo con asesoría especializada para el restablecimiento de sus derechos y ser reparadas con los bienes adquiridos lícita o ilícitamente por sus victimarios. Se debe firmar una paz sin desconocer los derechos de las víctimas. Y los derechos de las víctimas es a la justicia, es a la verdad, es a la reparación. Vamos a unos mensajes institucionales y al regresar hablaremos de los retos en torno a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Ya volvemos. Colombia ha dado un paso importante con la promulgación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Así lo manifestaron representantes del gobierno de Chile que visitaron recientemente el país y participaron en un foro sobre los retos de la implementación de esta norma. Plantearon que el mayor desafío que tiene ahora Colombia es lograr que todas las entidades responsables del cumplimiento de la ley asuman cabalmente sus obligaciones. El 6 de marzo de 2014 se sancionó la Ley 1712 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Sin embargo, antes de la promulgación de esta norma en el país ya se venían desarrollando algunas iniciativas por parte del gobierno que todavía no han logrado cumplir su propósito. Todavía se ve entidades rezagadas en el cumplimiento de temas básicos como es temas de programa de gestión documental, de reporte a sistemas de información, de visibilidad de la contratación, entre otros. En Colombia hay avances, tenemos gobierno en línea, tenemos servicio al ciudadano, pero sabemos que todavía es necesario unificar, estandarizar y mejorar todo con miras al ciudadano. La exitosa experiencia de Chile en relación con la implementación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública lo constituye en un referente latinoamericano. Representantes de ese país fueron invitados al foro Retos de la Implementación y Vigilancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, evento convocado por la Procuraduría General de la Nación.
Hoy día veíamos que el foco de atención de ellos es promover una cultura de transparencia en el país, lo que va más allá de implementar la ley de transparencia. Por lo tanto, yo creo que Colombia tiene un desafío ambicioso, de muy largo aliento, pero que además ha logrado visualizar a todos los actores relevantes en la preparación, ejecución y posterior mantención de esta política pública. El gobierno colombiano está haciendo una excelente tarea. Hemos visto una gran planificación por parte del equipo, por la Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, creemos que la zona Latinoamérica va por un buen camino en relación a la transparencia. Lo más importante en realidad está orientado a las herramientas de los funcionarios públicos. Es principalmente el funcionario público el que da la cara frente a la persona que solicita una información, quien tiene que estar, tiene que gestionar, tiene que facilitar la información. Por eso lo importante aquí es que el funcionario público ponga de su parte, tanto como las instituciones, en que esta ley se cumpla. Una de las principales conclusiones del foro tuvo que ver con el compromiso que deben tener todas las entidades responsables del cumplimiento de la ley para trabajar de manera articulada. Esta ley es muy importante especialmente para los jefes de la Oficina de Control Interno porque nos ayuda a nuestro rol en el seguimiento y en la verificación del adecuado manejo de los recursos y sobre todo de que la información que se prepare desde las organizaciones sea información real, información precisa y sobre todo de acceso a todo ciudadano. Que el ciudadano pueda tener esa información con más disposición y que pueda hacer uso de ella también para los fines que a bien estime, y esto permite también una relación de confianza entre las entidades del Estado y los ciudadanos. Este es un evento muy acorde y muy a propósito del ejercicio de transparencia que los funcionarios públicos estamos llamados a cumplir permanentemente para dar un respaldo a nuestros ciudadanos y ser garantes en el derecho que ellos tienen a la información. La Ley 1712 de 2014 regula los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información pública y establece la obligación de los servidores de entregar información de manera oportuna. Y precisamente con el propósito de dar a conocer la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Estudios del Ministerio Público convocó recientemente en la ciudad de Medellín un encuentro de personeros de los departamentos de Antioquia y Chocó. Allí los funcionarios recibieron capacitación orientada a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales que establece esta norma. Transparencia en la gestión pública, contratación oficial y derecho disciplinario fueron los principales temas abordados durante la jornada de capacitación en la que a través de mesas redondas, delegados y personeros municipales de Antioquia y Chocó dieron a conocer sus experiencias. Importante que todos los integrantes del Ministerio Público, tanto personeros y personeras municipales como operadores disciplinarios, procuradores provinciales, unifiquemos criterios respecto a estas normas y coordinemos las acciones que debemos emprender desde el nivel central de la Procuraduría General de la Nación y las entidades territoriales. Importante porque se unifican criterios y se comparten dudas entre todos los servidores del Ministerio Público. Los representantes del Ministerio Público en los municipios reconocen la importancia del adecuado flujo de la información que poseen las entidades del Estado y que es requerida por los ciudadanos. Ya esta norma es muy clara, es muy amplia. Todos aquellos documentos, aquella información que no tenga reserva sumarial debe ser entregada a la comunidad en general, a cualquier persona. Y esto lo puede interponer una persona pública o una persona natural. La jornada de capacitación, convocada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, contó con la coordinación del Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría. El programa de capacitación para los personeros y el Ministerio Público en su tercera fase ha sido muy importante, ya que la Procuraduría General de la Nación se ha preocupado mucho para que los personeros a nivel de Antioquia y a nivel nacional nos capacitemos y podamos brindar una atención óptima y eficaz a toda la comunidad. Los invitamos a través del Ministerio Público y en cabeza de la Procuraduría General de la Nación para que la transparencia sea una política de cumplimiento de todos, para que la transparencia se vuelva parte de nuestra cultura y de esta manera poder tener una mejor función pública, para que de esta manera
tengamos una administración pública mucho más eficiente. Para el Ministerio Público resulta de la mayor relevancia que la transparencia sea adoptada por todos los funcionarios de las entidades del Estado como un común denominador en su gestión, no solo para optimizar el ejercicio mismo de la función pública, sino para garantizar los derechos de los colombianos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información sobre la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Los ciudadanos que requieran acceder a información pública de entidades del Estado y que necesiten proteger su identidad en este trámite podrán solicitar el apoyo del Ministerio Público para este propósito. Hoy en nuestra sección La Procuraduría con usted les explicamos este procedimiento a través del cual la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales buscan garantizar la integridad de quienes se sienten en riesgo ante el trámite de estas peticiones. Para pedir ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud de información con identificación reservada, el ciudadano debe sustentar que su integridad o la de su familia corren algún riesgo. Una persona identifica que hay una información, por ejemplo, contractual, que tiene irregularidades y teme que al solicitar esa información el funcionario pueda tomar represalias contra esa persona. Y en ese sentido puede acudir al Ministerio Público, y aquí estamos hablando de las personerías, las defensorías del pueblo, las procuradurías provinciales, regionales y en el nivel central al Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, para que el Ministerio Público, es decir, estas entidades, soliciten esa información ante un sujeto obligado y luego, una vez obtenga la información, se la entrega al solicitante. La solicitud se puede formular directamente a los despachos de los organismos del Ministerio Público en los niveles central y territorial o a través de la página www.procuraduría.gov.co. Allí deben hacer clic en el link Solicitudes y Denuncias, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego, el ciudadano selecciona la opción Solicitud de información con identificación reservada y diligencia el formulario que allí se despliega. El Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación hará el respectivo trámite. La persona debe identificarse plenamente ante el Ministerio Público. 2. Debe describir las razones del riesgo o de por qué cree que su integridad está en riesgo o la de su familia. Debe describir cuál es la solicitud de información de manera precisa. Y aquí no son reclamos o peticiones, sino peticiones de información. Y debe también señalar a qué dirección o correo electrónico se le debe hacer entrega de la información. El Ministerio Público tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para dar trámite a la solicitud del ciudadano ante la respectiva entidad o funcionario y estos a su vez otros 10 días para responder. En caso que la información no sea entregada, la Procuraduría recurrirá a la instancia de supervigilancia. La ciudadanía podrá formular sus inquietudes comunicándose con el Grupo Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación al teléfono 587-8750, extensión 12096, en la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico grupotransparencia@procuraduría.gov.co. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que este y todos los capítulos de Procurando TV se encuentran a su disposición a través de la página web www.procuraduría.gov.co. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Procurando TV. Hasta pronto.